Muy buenas noches a todos, bienvenidos a 23 PM. Siguen circulando entre el espinel de la política distintas encuestas, algunas que vamos a difundir en el día de hoy, otras están llegando sobre todo a la dirigencia del peronismo y muestran de alguna manera esas encuestas que le dan una ventaja hoy a Esteban Burrich, a Cambiemos, sobre Cristina de entre 3 y 4 puntos, porque muchos dirigentes del peronismo, sobre todo gobernadores e incluso algunos intendentes, hoy están alejándose de Cristina Fernández de Kirchner, y no están de alguna manera acompañando la campaña de Cristina en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, Cristina no se da por vencida y está apostando todo al conurbano. Piensa que ahí se van a disputar los votos que le permitan por lo menos dar vuelta a lo que están diciendo las encuestas. La única encuesta que está dando hoy una diferencia muy pequeña entre Cambiemos y Cristina es la encuesta de Durán Barba, que nadie sabe si está bien confeccionada o es una operación de Durán Barba para mostrar que la cosa está muy pareja, incluso puede estar Cristina en cualquier momento arriba, entonces llamar a aquellos que no fueron en las PASO a votar en octubre, porque gran parte de los que vayan en octubre a votar y no fueron en las PASO, se sabe, van a acompañar al gobierno. Entonces, la acción psicológica de Durán Barba hoy no se condice con lo que dicen la mayoría de las encuestas. Pero estas encuestas son las que están evaluando en la dirigencia política y la tienen a Cristina, si se quiere, un poco aislada, tratando de hacer apelaciones públicas al voto de Massa o al voto de Randazzo y recibiendo críticas muy duras desde todos los sectores, del peronismo tradicional de Pichetto, que representa a los gobernadores, desde Massa y desde el propio Florencio Randazzo. Y el gobierno piensa jugar a fondo con María Eugenia Vidal en el conurbano. Macri está recorriendo las provincias, sobre todo las provincias donde Cambiemos perdió en las PASO, y María Eugenia Vidal se arremanga y va a disputar voto a voto con Cristina en el conurbano de la provincia de Buenos Aires. Mirá. CFK ya tiene diagramados sus próximos pasos. Hará recorridas diarias por el conurbano y encabezará un acto en Florencio Varela con eje en su llamado a que la voten para frenar el ajuste. De cada 3 bonaerenses, 2 dijeron no al ajuste. La necesidad de ahora, una vez que la ciudadanía se ha pronunciado, tener esa unidad del voto opositor, no para que gane Cristina o pierda Macri o gane Macri. No, el tema no es ni Cristina ni Macri. El tema es que no gane el ajuste. El que no tiene que ganar es el ajuste. La expresidenta irá a los distritos del conurbano de la mano de los intendentes de su tropa, pero no irá a los del interior de la provincia, donde los jefes comunales peronistas adhieren a su frente, pero por las dudas evitan pelearse con la gobernadora Vidal, quien hoy reapareció en La Plata en tono de campaña e inauguró un centro de monitoreo que permitirá controlar las prisiones domiciliarias. Por primera vez en democracia nos planteáramos empezar la reforma del sistema penitenciario bonaerense. Queremos que el penal no sea un espacio de castigo, sino un espacio de reinserción. De la misma manera que ya no podemos decir que hay nadie durmiendo en el suelo. Cuando llegamos había 7.000 detenidos durmiendo en el suelo. Hoy todos tienen su colchón. Yo sé que son cosas muy básicas, pero no estaban. Y eso forma parte del cambio. Cristina apuesta a sumar los votos de la izquierda y de los peronistas que en las PASO optaron por Randazzo, Massa y las listas que quedaron afuera, como la de Solanas o Pablo Micheli. Además, obvio, de seguir insistiendo con la unión del peronismo contra el gobierno. Yo voy a seguir insistiendo. Faltan 42 días para las elecciones. Bueno, hasta el último minuto y hasta el último día voy a insistir con la unidad para frenar el ajuste. ¿Podrá Cristina cambiar la suerte de cara a octubre con sus actos, las recorridas y las entrevistas que dará? Por el momento, las encuestas indican todo lo contrario. Bien, ya estamos en la mesa de 23 PM con el Beto Valdés, con Pablo de León. Lo sumamos en el día de hoy a Rubén Rabanal, uno de los periodistas de política más consultados. Gracias por venir, Rubén. No, gracias a vos. Bueno, está también Adrián Pérez, secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior. Juan Manuel Abal Medina, el senador y candidato a diputado nacional de Cumplir, del espacio de Florencio Randazzo. Y Marco Labaña, que es candidato a diputado nacional de Un País, además de diputado, es uno de los hombres clave de Sergio Massa en la Cámara de Diputados. A ver, analizamos un poquito lo que estaban diciendo las últimas encuestas, que es un poco lo que están definiendo también
la estrategia electoral. Hoy se conoció una encuesta de Sinapsis, ¿no? Una encuestadora que está mostrando, creo que la mayor diferencia de todas las encuestas de Cambiemos sobre Cristina rumbo a octubre, ¿no? Si la elección fuera el próximo domingo, Bullrich tendría 39%. 39,1%. Cristina Tayana 34,3%, Massa Stolbizer 11,1% y Randazzo Casamiquera 2,7%. Eso es 4,8%, la mayor diferencia. Igualmente todas las encuestas que se han difundido en las últimas horas van en ese sentido. A mí me dicen salvo la de Durán Barba, como se salvo la de Durán Barba, que da 2 puntos de diferencia nada más. La menor diferencia de 40 Cambiemos a 38. Sí. 11 Massa. Pero lo paradójico de esta que circuló en las últimas horas, que en el propio oficialismo te dicen, no la tomen en serio, es una movida de Jaime que, lo comentamos hace un tiempo antes de las PASO, que le gusta ir a menos. La estrategia de siempre corre de atrás, nunca da encuestas que lo muestren arriba. Ir como punto, no ser banca, y fundamentalmente algo que le gusta a Marcos Peña, jefe de gabinete, que es que el exitismo no genere... El partido dura 90 minutos, dicen. Entonces, bueno, hay que evitar una campaña de aparte lo que necesita Cambiemos es que vayan 5 puntos adicionales. Estamos hablando de por lo menos 600.000 personas a votar en el 22 de octubre que no fueron a las PASO. Y tal vez de esos que van a votar, 8 de cada 10 o 7 de cada 10 pueden votar a Cambiemos en lugar de a Cristina Fernández de Kirchner. Entonces ahí está la apuesta de decir, bueno, no está jugada la elección, al contrario, Cristina está voto a voto. Lo dijo Marcos Peña el otro día, el lunes, con Morado Cerdá, dijo, está voto a voto la elección en la provincia de Buenos Aires. Ahí mostraron la encuesta de Federico Aurelio, ¿no? de Aresco, que está encuestando tradicionalmente para el peronismo, y que la semana pasada le daba 2 puntos arriba a Cambiemos y esta semana le da casi 4 puntos arriba en la provincia de Buenos Aires. Pero está notando también un aumento de las diferencias de Cambiemos en la mayoría de las provincias donde ganó. En Córdoba saca más, en Santa Fe también tiene una ventaja, en Entre Ríos, en Jujuy, en todas las provincias. En San Luis, pese a que los Rodríguez A se comenzaron a mover, quizás un poco exagerado, Claudio Poggi está aumentando la formidable diferencia que logró en Tierra del Fuego, que había salido casi tercero el candidato de Cambiemos, está punteando, y en la Casa Rosada tienen en el Chaco empate técnico en el Chaco. Bueno, a ver, ahora vamos a mostrar algunas encuestas que muestran un poco a dónde podrían ir si se van, porque también otra de las sorpresas es que Randazzo en algunas encuestas está reteniendo un voto duro, ¿no? Un voto duro que no está perdiendo en pos de Unidad Ciudadana, del partido de Cristina. Y además, ¿cuál es el humor social con que se vota en esta encuesta, en esta elección, ¿no? A diferencia de lo que venía sucediendo, por lo menos en la encuestadora Aresco, están notando una mejora en el humor económico, que hasta ahora era muy negativo durante 1 año y medio, siempre no superó más del 20% la porción de la población que decía que la situación estaba bien. Y ya a principios de este año era una mayoría la que decía que la expectativa de que el año que viene la cosa mejorará era menor, era inferior al 40%. Hay una mayoría que decía que la cosa iba a empeorar el año que viene, y eso se está revirtiendo. Y de alguna manera eso juega a favor del gobierno. Bueno, Abal Medina acá sorprendió el tono de la carta de Randazzo contestándole a Cristina. Muy fuerte, diciendo: Cristina, vos decís ahora que querés arreglar algo con la oposición, tal vez porque estás viendo que podés perder en octubre. Sorprendió porque un llamado que había circulado como que iba a ser un acto de generosidad, un acto de apertura, terminó siendo una carta pidiendo que todos la voten a ella. Y diciendo que la unidad de la oposición era ella, o sea que la unidad de la oposición es ella misma, cuando es obvio, bueno, fue público, justamente la que hizo que la oposición no fuera unida fue ella cuando decidió que no estuviera la PASO en la provincia de Buenos Aires, como ocurrió en el resto de las provincias de la Argentina. Con lo cual, bueno, esa es una primera cuestión que uno llama la atención. Uno decide hacer una cosa y después, como no le gusta ese resultado, hace como que eso no había ocurrido. Pero eso ocurrió, impacte, las elecciones ya ocurrieron y las PASO dieron el resultado que dieron. Y en segundo lugar, es un poco la muestra de tendencia que en ella ella
entra permanentemente en juego con el gobierno de querer presentar esta elección como un gran plebiscito, como que esta elección es una elección casi ejecutiva, hablando de balotaje, hablando de frenar el ajuste, hablando de un conjunto de cuestiones, en una elección de uno de los distritos de la Argentina, uno de los 24 distritos, que es la provincia de Buenos Aires, en el cual obviamente elegimos 3 senadores, 72, elegimos 35 diputados de 240 y tanto, pero que obviamente desde ese lugar, una Cámara Legislativa, y creo que Florencio se lo marca bien en la carta, uno no frena a un gobierno, puede buscar con alianzas, discutiendo, acordando, con todos los sectores, juntar y poner algún límite. Ahora pero fíjese, frenar a un gobierno ejecutivo en la Argentina, claro, las elecciones son cada 4 años y el presidente Macri tiene que terminar su mandato. La tarea de la oposición es tener la amplitud, la generosidad, trabajar con diálogo para intentar cambiar las cosas que estén mal, que a nosotros parece, defensa de los trabajadores, defensa de los humildes, pero hacerlo en ese marco. Otra cosa me parece que es mentirle a los electores. A ver, ahora vamos a hablar un poquito del rechazo que generan algunos sectores sociales, Cristina, ¿no? Pero me parece que la estrategia, están diciendo algunos encuestadores, la estrategia de Cristina de polarizar con el gobierno, que es una estrategia que los dos quieren, digamos, tanto el gobierno como Cristina quieren ir a la polarización. La propia Cristina ha dicho, todas las demás opciones no sirven, No existen. Vótenme a mí que soy la única que puedo de alguna manera frenar el ajuste. Y el gobierno dice lo mismo, dice, miren, estamos nosotros, todo lo demás son lo mismo. Randazzo, Massa, Cristina son todo lo mismo, son todo el pasado. Ahora, esa estrategia de polarización hoy estaría favoreciendo al gobierno en lugar de Cristina. Miren lo que dice la encuesta de Sinapsis respecto a dónde irían los votos de Massa, ¿no? Le preguntaron a los votantes de Massa si tenían definido el voto. Bueno, casi el 60% ya lo tiene definido, su voto. Pero casi un 30% evalúa votar a Cambiemos para que no gane Cristina. Es decir, cuanto más aparezca Cristina, ese voto, 30%, casi 1 de cada 3 votos de Massa, podría irse a Cambiemos. Y lo mismo, y esta es la sorpresa. Ese es el dato fuerte, ¿no? Claro, claro. Es decir, que hay una proporción. 6,3%, solamente un 6,3% votaría a Cristina de los votantes de Massa. Claro, es decir, si vos vas a la polarización, mirá, una abrumadora mayoría de los votantes de Massa prefieren Cambiemos que a Cristina. Entonces no polarices mucho porque si no lo vas a sacudir a Massa y van a terminar yendo esos votos a Cambiemos. Y esto es lo más sorprendente de todo, los votos de Randazzo. Tampoco los sacudas mucho a Randazzo, porque mirá, casi el 50% ya tiene definido su voto. Ahora, casi 22% de los votantes de Randazzo evalúa votar a Cambiemos para frenar a Cristina, para que no gane Cristina. Y solo un 10% evalúa votar a Cristina para que no gane Cambiemos. Es decir, tampoco te conviene mucho sacudirlo o ir a la polarización, sacudiéndolo mucho a Randazzo, porque tal vez se terminan yendo más votos de Randazzo para Cambiemos que para Cristina. Exactamente. Está en una encrucijada la expresidenta. Rubén. Está en una encrucijada y además cometió, en mi análisis, cometió un error gravísimo y es ponerse a todo el peronismo en contra. Lo que hizo Randazzo hoy es un ejercicio, es un ejercicio de lógica absoluta. Randazzo tiene futuro en la política. Nadie aparece hoy con futuro alrededor de Cristina. Esto está lógico. Ahora, lo dice Randazzo nada más porque Randazzo se jugó solo, no. Lo dice Pichetto, lo dicen todos los gobernadores del país. No hay un solo gobernador peronista que esté dispuesto a sentarse a tomar un café con Cristina. Y además, lo que era una especulación hasta antes de la PASO, ahora es un hecho real. Cuando a Cristina, todo el peronismo del país, la culpa del resultado, tiene razón. Porque fue Cristina la que dijo que no tenía que haber PASO. Con el peronismo fue Cristina la que se fue del peronismo a Unidad Ciudadana. Es Cristina la que pide que en su desgracia judicial inmensa, porque además de todo esto no hubo más que malas noticias, en un año que tenía que haber buenas para que ella armara su salvataje político, no hay más que malas noticias en los políticos, le pide al peronismo que se abrace con ella. Abel Medina lo puede decir mucho mejor que yo, el peronismo le puede dar de todo a Cristina, pero acompañarla dentro de la tumba no. Y este es el ejercicio que estamos viendo. Ahora, ¿por qué se aleja el peronismo? Porque está viendo estas encuestas, porque si Cristina estuviera 45, Cambiemos 35 en la provincia de Buenos Aires. El peronismo del país no se sentó a tomar un café con Cristina. El peronismo del país no se sentó a tomar un café con Cristina antes de la PASO igual, antes de estos resultados. Es decir, salvo el caso de San Luis y algún caso muy puntual de listas de Unidad Ciudadana, los grandes caciques del peronismo en el resto del país no se sentaron. Es decir, Cristina, el fenómeno de Cristina quedó reducido al conurbano y diría que prácticamente en lo más fuerte a la matanza. Esto ya pasaba de antes. Ahora, estos resultados, más las malas noticias judiciales que fueron viniendo, profundizan la situación. Pero además,
Es Cristina la que decidió matar al PJ como sello. Y ahí yo creo que esto no hay que minimizar en el corazón peronista este gesto. Y esta encuesta lo que te está mostrando y definiendo además es algo que en algún momento lo escribíamos sobre la teoría de las ollas. El cálculo errado que hay es que la olla que le quedaba después de la PASO para ir a rascar a Cambiemos es mucho más grande que la olla que le quedaba para rascar a Cristina. Y esto extrañamente se sabía antes de la PASO. Y Cristina, la verdad que es una persona que ha tomado decisiones estratégicas, por lo menos combativas, con bastante destreza en algún otro momento. Lo que llama la Esto fue un atención error enorme. es que hoy te están diciendo algunos analistas políticos que a Cristina le conviene más que aguante Massa y que aguante Randazzo que haya una polarización total, porque termina espantando más hacia Cambiemos que si vos lo tenés más fortalecido a Massa y a Randazzo. Bueno, por eso algunos ya están hablando de un escenario... No es lo que está haciendo los hechos, ¿no? Nosotros desde el momento de la elección en adelante no paramos todos los días de candidatos nuestros, candidatos o precandidatos que ni siquiera entraron en las listas, a que le ofrezcan contratos, plata, para que hacer notas en los diarios, se fueron de Randazzo a tal lugar, incluso personas que no estaban en la lista, no podían estar porque perdieron, pero aparecen todos los días en los diarios 20 candidatos que se fueron. Hay una decisión muy, muy sistemática de debilitar nuestro espacio político y bueno, creo que sigue repitiendo los errores que llevaron a esto. Perdón, igual algo. Hubo algún candidato que cruzó. Ahora, intendente sobre todo. Pero no miren, pues Juanche Zabaleta, por ejemplo. Pero no miren, como dice el informe, solamente los candidatos del interior de la provincia de Buenos Aires en cómo van a manejar el corte de lista y a cuidar las legislaturas locales que son el límite de su subsistencia. Miren también lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires, porque hay intendentes que estaban en la foto con Cristina la semana pasada, que también están organizando cortes de lista y que también están siendo permisivos a ver cómo organizan la cosa para la elección. Es que ese es el eje. Cristina, ¿qué está haciendo ahora? Está haciendo intendentismo, que es ir con los intendentes por todo el conurbano. Pero ¿qué están haciendo estos intendentes? Ya se están juntando para definir ellos cómo empiezan a discutir el futuro del peronismo en la provincia de Buenos Aires. Y vuelven a surgir las internas, por eso es interesante lo que él decía antes, se redujo quizás lo de Cristina La Matanza, porque vuelve a estar la discusión de todo un grupo de intendentes jóvenes marcándolo a Espinosa y a Magario, a decir, eso es donde va a residir el kirchnerismo, todos los demás nos vamos a sentar a discutir el futuro del peronismo. ¿Con quién? Con Massa, con Randazzo y con los gobernadores. Así que se vaya más o menos o pierdan, la discusión del peronismo va a estar ahí. Los intendentes jóvenes, estoy hablando de Menéndez, estoy hablando de Insaurralde, estoy hablando de Catopodis, que va a volver a jugar en ese esquema. Ellos se van a sentar con un Urtubey y con Massa y con Randazzo a discutir en una mesa larga y de mucho tiempo el futuro del peronismo. Lo que estalla todo eso es si Cristina gana en la provincia de Buenos Aires. Es decir, si todas estas encuestas están saliendo, están erradas y Cristina gana en la provincia de Buenos Aires, pero ahí sí que llega Cristina, patea la mesa y... Lo mismo que ahora. No, y depende cómo le vayan a los intendentes y a los gobernadores del PJ. Hay muchos que están complicados. Urtubey, los números que tiene el gobierno, ellos creen que pueden derrotar a Urtubey con Martín Grande, que es el candidato del intendente de la capital salteña, Sáenz, y apoyado por Marcos Peña, que es el candidato de Cambiemos, y Sergio Levi, el oso Levi, el intendente de Tartagal, que rompió con Urtubey. Está ganando Sotos, que es el que ganó la PASO, que es del Partido Renovador de Salta, es decir, no es peronista, por 4 puntos. Muy parejo. No, lo que está pasando es un fenómeno de polarización a nivel nacional, digamos. Es decir, lo que dicen los gobernadores, ¿para qué me vengo a comer yo la polarización de Cristina en la provincia de Buenos Aires, que se está nacionalizando, que me fortalece a los candidatos de Cambiemos en las provincias, que si no, el gobernador la tiene atada? Pero claro, parece ser que los candidatos de Cambiemos en cada una de las provincias son vistos como que están frenando a Cristina. Y por ahí el gobernador ni siquiera está con Cristina, pero cae en la volteada. A ver, Marco Labaña, ¿qué está pasando en términos económicos también? Porque está la discusión económica y el gobierno no quería hablar una palabra, ni mu, hasta las PASO ni mu de economía. Y ahora sí, se anima. Porque dice, bueno, la cosa en los últimos meses empieza a mejorar respecto a lo que fue el año pasado. A ver, primero dejemos una reflexión sobre lo que estaban hablando de encuestas y números. Primero, muchas de las encuestas también todavía lo que te están marcando es que por lo menos un 10% al 15% todavía no tiene decidido el voto. Con lo cual esto lo que te digo es que ese 15%, ese 10% tiene todavía mucha chance de ir a cualquiera de los candidatos que hoy están. Creo que lo que hay que entender es que no estamos votando una elección presidencial ni un balotaje. Estamos votando cómo conformás un congreso, que va a tener que ser un congreso donde vas a tener que buscar consensos. Si vos vas a ir a buscar una opción de estilo Cristina, sabés que va a ser una opción
mucho más dura, de que no tenés ninguna posibilidad de llegar a consensos, buscar una construcción para adelante. Si vas a buscar fortalecerlo a Cambiemos, es, si se quiere, volver a fortalecer los partidos que después te terminan haciendo abuso del voto que les ha dado la gente, porque no buscan los consensos. Entonces, por eso que yo sinceramente creo en la necesidad de tener partidos de centro donde tengan la posibilidad de corregir los errores que está haciendo el gobierno, que los está haciendo mucho, ahora dentro de lo económico que me preguntabas, pero también posibilidad de sentarte y dialogar, que es lo que necesitamos como Argentina. Si no buscamos los consensos, los diálogos, no vamos a ir a ningún lado. Si Cristina está al borde del sistema, jugando, como dijo hoy Pichetto, de Cristina está en una opción casi en el borde del sistema, y Cambiemos está con el riesgo de convertirse en un partido hegemónico, de creérsela. En realidad lo que tenés es dos puntos opuestos, que son los que permanentemente en Argentina te llevan el péndulo de un lado al otro, que son los que venimos arrastrando hace muchos años. Y no es bueno estar de un lado al otro. Tú un día te ganará uno, al otro día el otro, pero siempre lo que te pasa es que de un lado al otro. Cuando te pasa eso, siempre terminás generando deterioro social e institucional, que es lo que hemos sufrido en mucho tiempo ahora. Es cierto que la economía ahora, los números están un poco mejor, pero también es cierto que lo único que estás haciendo es recuperando parte de lo que perdiste el año pasado. Cuando vos mirás lo que realmente importa, que es el PBI per cápita, que es cuánto tenemos los argentinos, cada uno de nosotros, te das cuenta que todavía estás por debajo de lo que tenías en 2015. Entonces, es bueno que estés empezando a recuperar un poco, pero tampoco es que esto nos tiene que envalentonar, porque esto ya, y citando quizás a lo que decía Peña el otro día en el Congreso, ya tenemos 20 años asegurados de crecimiento. Muy lejos de tener 20 años de mirá lo que dicen. Lo que tenemos que hacer es empezar a corregir las cosas que se están haciendo mal, y esto tiene que ser en busca de consenso. Mirá lo que dice esta encuesta de Aurelio que cerró la semana pasada, ¿no? Evaluación de la situación económica. Esta encuesta estuvo durante gran parte, todo el año pasado y buena parte de este año, con evaluación de la situación económica, 20% positivo, casi 80% negativo, 75% negativo. Esta en la propia encuesta de Aurelio, de Aresco. Esta es la que cerró entre la semana pasada y esta semana. Positiva 39%, 10 puntos de crecimiento respecto a la última, que era del mes pasado, la de julio-agosto. 39%, todavía negativa 55%, es decir, todavía la evaluación es mayoritariamente negativa de la situación económica respecto a la positiva, pero hay un crecimiento por primera vez muy importante de la evaluación de lo que dicen la cosa está entre bien o muy bien. Es que objetivamente la cosa está mejor que el año pasado, lo que no significa que la cosa esté bien. Digo, si el año que ha pasado caíste casi entre 2,5, 2,6, y este año vas a crecer 2,5, estás igual que estabas en 2015, perdiste 2 años. Pero parecería es que una pérdida de 2 años. Pero parecería que la percepción de la sociedad es la fotografía estás actual. Un poco mejor, pero porque también eso se refleja en el crecimiento de la figura presidencial. Sí, Mauricio Macri, según dicen algunos encuestadores, volvió a niveles en imagen positiva de febrero de 2016, es decir, en plena luna de miel. Hubo una fuerte antes recuperación. del ajuste de tarifa, de la recesión y de toda la movida. Yo te lo tomo eso, pero te digo, ¿esto es sustentable? Vos entendés mucho. Pero Marco, vos conocés podés esto. decir que tenés 20 Marco, años de crecimiento, donde tenés el crecimiento como dice de la deuda, un amigo economista, donde no tenés trabajo que se está creando. Cuando estás en el comercio, estás vendiendo 10, vendés 8, vendés 6, vendés 5, vendés 1 y te arras. Y después vendiste 5, vendés 3, decís, estoy recuperando. Digamos, el año pasado... Es que eso es lo bueno. Hoy estás en una situación el año pasado mejor creí que pasamos de... Pero eso hay que reconocerlo. Estás un poco mejor que el año pasado. Ahora, yo me niego a decir, esto es que estemos listos, ya está, cantamos victoria. No, te lo planteo porque el discurso de la oposición... y hay que trabajar mucho. En las PASO fue... estamos al borde del precipicio, hay una situación de un sector de la oposición dramática. Nosotros, yo por lo menos... un discurso de un sector de la oposición que terminó siendo funcional a este discurso. Yo he ido muchas veces a tu programa y siempre te he dicho que este año la economía va a crecer entre el 2 y el 2,5. 2,5 vamos a crecer. Que iba a recuperar lo que se cayó el año pasado. Sí, Adrián Pérez. Primera cuestión para no decirme en otra oportunidad. Yo mucho en las encuestas no creo, porque las encuestas... respecto en las PASO daban a Cristina ganadora por 7 puntos, 6 puntos, 5 puntos. Bueno, finalmente fue una situación de absoluta paridad. Lo que sí es cierto
Esta es la primera vez cómo se han vuelto las cosas, ¿no? Ahora viene el oficialismo y dice, no, ¿saben qué? Estamos abajo en las encuestas. No. Estamos para ser palo a coherente con lo que he palo, dicho de ¿viste? otra Voto a oportunidad. voto. No, pero sí es cierto dos cosas. La primera que es cierta Sí. es que el gobierno hizo una muy buena elección, no solamente en Provincia de Buenos Aires. O sea, el gobierno hizo una muy buena elección nacional. El gobierno ganó en San Luis, el gobierno ganó en Santa Cruz, el gobierno ganó en La Pampa, el gobierno ganó por 50% en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno fue a una paridad en la provincia de Buenos Aires. Hubo una elección nacional muy buena del gobierno, que seguramente esto también potencia hoy al gobierno nacional en la próxima elección. Segunda cuestión es que hay un efecto no deseado de la PASO. O sea, la PASO tenía una intencionalidad que tenía que ver con la competencia interna de los partidos, una competencia abierta, etcétera, que no se dio porque la mayoría de los partidos fueron con lista única. El efecto no deseado de la PASO es que actúa como una primera vuelta. O sea que uno quiera uno o no, hay una especie de efecto polarización porque hay un resultado en la PASO que genera una polarización entre el 1 y el 2. En general ha sido así en las elecciones. Así que esto efectivamente puede ocurrir. Y lo tercero que digo es que efectivamente coincido con vos en que hoy es más visible que en agosto que la situación económica está mejor. Que no es la panacea, pero que la situación está mejor. La economía, nadie hoy pone en duda que va a crecer un 3%, nadie duda que la inflación va a terminar en alrededor del 20%, o sea que hemos bajado de una inflación de 40 el año pasado a una inflación del 20%, de que hay un incremento del consumo, porque hay un incremento en la recaudación notable, por ejemplo en el IVA. Entonces que hay una perspectiva económica, sin ser deslumbrante, mucho mejor que la que había en agosto. Entonces yo creo que con un triunfo nacional importante como el que ha tenido Cambiemos, con una situación económica que mejora, esto hace presumir que Cambiemos va a crecer de cara a octubre. A ver, miren lo que dijo Fernanda Vallejo, que es la candidata. Es el otro problema que tiene Cristina, digamos. Cristina tiene que salir más a los medios o no tiene que salir. Se está hablando, hoy hubo una reunión, de hecho, con un canal de cable, con TN. Estuvieron los representantes de Randazzo, estuvieron los representantes de Massa, del gobierno, para hacer el debate de Cristina, Massa, Randazzo, Esteban Bullrich. Y querían ver si lo podían sumar a Pitrola también en ese debate. Bueno, el interrogante es si va a estar o no va a estar Cristina en ese debate. Sería todo un dato político, ¿no? Te lo dijo Randazzo en la carta, ojalá nos veamos en el debate. Bueno, sería todo, debería estar. Sería todo un dato político, pero el problema que tiene Cristina es que el resto de los candidatos, no sé si la reman, digamos, o si van para atrás. Fíjense lo que decía Fernanda Vallejo, que se supone que era la economista que ponía a Cristina para discutir del ajuste y de los temas económicos. Ahora, la otra vez defendió a Budó. Ahora defendió la importancia de Julio De Vido en la matriz energética. A Julio De Vido, que el propio Axel Kicillof lo había destrozado. Pero Vallejo, más papista, más cristinista que la propia Cristina, sale a defender a Julio De Vido. Julio De Vido fue el ministro bajo cuya gestión se puso en funcionamiento nuevamente el plan nuclear en la Argentina, que es una preocupación muy grande que yo tengo porque soy zarateña, porque a Tucha la están desguazando nuevamente como en la década del 90, porque tenemos miles de familias que se han quedado en la calle, no solamente la pérdida de empleo, sino el abandono de una política de ciencia, tecnología, de desarrollo, de soberanía tecnológica, que la verdad es muy preocupante. Ahí está con el colega José del Río en La Nación Más, en el canal una de La elección Nación. que ya está perdida, la propia Cristina en la categoría de diputados. La categoría de diputados. La entregó. Da la sensación caminando, ¿no? que es la... Sí, bueno, en esa categoría la diferencia fue gigante. Lo que pasa es que da la sensación que este es el discurso para mantener el adentro. Porque hay un discurso de Cristina más abuenada para ver si sale a pescar un poco por afuera. Esos candidatos que vos decís que son inmostrables tienen este discurso que son los que uno me da la sensación que son los que tienen para mantener entretenido al adentro. Digamos, mantener caliente el espíritu del kirchnerismo puro y cerrado, que es este. Que además es mentira, porque De Vido no salvó nada ni es el padre de ningún plan de nada. Pero digamos, adentro se cree esto, ese núcleo duro que la votó Cristina, que son los números que más o menos la van a acompañar, son los que buscan este discurso. Pero este discurso en La Nación no, si lo hubiera dicho en un reportaje en Página 12, yo te digo, ¿qué pasó con Fernanda Vallejo? Cristina la pone, como vos decías, primera en la lista para hablar del ajuste de Macri. Sale en una nota con Tenenbaum y lo defiende a Budó, le dicen, vení, pasa por acá, vamos a hacerte un coaching. No estaba muy afilada en los coachings, iba a fumar afuera, no la podían resolver, con lo cual la corren totalmente la campaña. Vuelve ayer, habla con José del Río de La Nación
y defiende a debido, con lo cual Vallejo tiene un destino a, obviamente, no aparecer más en el resto de la campaña. Pero la pregunta es, el kirchnerismo es genuino, ¿no? Defiende a Debido, a Gurú. Lo que pasa es que el Cristina kirchnerismo no lo ha hecho Cristina no porque lo hizo. trataron de hacer una campaña distinta, ¿no? Una campaña muy moderada, hablando de muy pocas cosas. Pero la verdad es que expresa al kirchnerismo, que defiende a Debido, a Vudú. Pero Vallejo y no hay es una forma de... marginal como Delía, ¿entendés? Que ni siquiera consiguió una lista. La primera candidata a diputada puesta por Cristina. Lo cual Cristina vuelve a demostrar que eligiendo candidato es un desastre. Me decían respecto a la evaluación económica, otra cosa que estaban viendo en la evaluación social, que el 60% casi, creo que era 55, pero el 60, pongamos, hasta hace poco, o el 70 hasta hace poco, veía que la situación económica era mala. Pero la mitad, o poco más de la mitad, decía que la culpa era de la herencia de Cristina. Y el resto decía que la culpa era de Macri. O sea que los que te quedaban que la culpa era de Macri era 35%, que es el voto de Cristina. Digamos, Es que no- eso es lo insólito. Es decir, gran parte del electorado de Massa, que seguramente dice la situación económica es mala, pues debe estar en ese 55%, porque si Cristina sacó 35 y 55 está viendo la situación económicamente mala, debe haber voto de ahí Cambiemos, voto de Massa, voto de Randazzo ahí. Y hasta hace poco era 70%. Ahora, el tema después es la herencia y cómo se reparten la responsabilidad en la percepción social. La mitad dice, bueno, es Cristina, y la mitad dice, es Macri, cuando está gobernando Macri hace casi 2 años. Es que nosotros lo dijimos en su momento y se nos criticó mucho cuando lo dijimos, pero que una persona estuvo gobernando tanto tiempo, se presenta una elección contra un gobierno llevado 2 años, le es muy funcional para que el gobierno, en vez de querer discutir lo que está pasando ahora, discute de nuevo lo que ya discutimos en 2015. En los hechos iba a ser así, independientemente de quién ha tomado las decisiones, fue llevando para ese lado. Y eso es claro y se ve en cada una de las medidas. Y lo que hablaba vos, Adrián, recién, decir que esta elección es un balotaje o tiene efecto balotaje es descriptivo, es correcto, pero también es prescriptivo. A muchos les interesa que tenga efecto balotaje y poder correr de la cancha, como intentó hacer Cristina en esa carta, llamando a que, digamos, tomando esta idea tan particular, ¿no? Que con un senador más o un senador menos se frena el ajuste. Miren lo que estamos hablando, de un senador más o un senador menos frena el ajuste. 1,72 senadores, cuando sabemos que Cristina, en el mejor de los casos, va a tener un bloque muy pequeño en el Senado y que hoy por hoy tiene el bloque mayoritario en la Cámara de Diputados y no logró frenar, no el ajuste, no logró frenar nada, no logró frenar una resolución ministerial. Ya digo, cuando uno habla de una oposición también, como decía Marco, y coincido, una oposición también es la oposición que es capaz de articular, discutir, generar y también discutir con el oficialismo para cambiar las cosas. Eso es mucho más útil que muchas veces decir todo que no y en los hechos no poder cambiar absolutamente nada.